pasado, de Menzies, ayer y hoy. Así comenzamos un programa en una fecha que tiene mucho de simbólico, porque un día como hoy se juraba la Constitución vigente del 94 en una de las más claudicantes actitudes de los dirigentes y representantes supuestos del peronismo. Ese día, los convencionales constituyentes, un día como hoy, hacían que la Constitución vigente no hablara de la Constitución de 1949. El 94, 49 al revés, venía a pasarle por encima a la única Constitución del punto de vista legal, del punto de vista político y jurídico, que la Argentina tenía y que se había hecho con una convención donde el pueblo se había manifestado eligiendo a sus representantes. Después, la fusiladora del 55, la reforma del 57 y todo lo que ocurrió se iba a normalizar en la convención de la nueva Constitución, luego del Pacto de Olivo entre Alfonsín y Menem, donde se estructuraban algunas situaciones sobre los derechos humanos en la Constitución nueva y se dejaba de lado, ni se la mencionaba, a la Constitución de 1949. Allí estaban sentados, entre otros, Parrilli, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, entre otros tantos. Presidía Eduardo Menem. Todos cantaban la marchita, pero a la hora de aprobar la Constitución dejaron que esa Constitución, la primera en el mundo de los derechos humanos, la del 49, quedara absolutamente archivada, quedara fuera de juego por propia decisión de la mayoría, que, repito, cantaba la marchita. La destrucción del concepto político, de lo que se tendría que haber heredado del peronismo, se fue desvirtuando constante y permanentemente hasta llegar a este tiempo, donde la dispersión ha llegado a tal nivel que el presidente del Partido Justicialista, el vicepresidente, el presidente de la provincia, el vicepresidente del Orden Nacional, figuran en una lista que no es del Partido Justicialista. Se ha llegado a destrozar absolutamente la doctrina por los advenedizos, por los que nunca fueron peronistas y fueron en las boletas peronistas, y por los que se llegaron a los estados que le permitía llegar con el voto del ciudadano peronista para robarse no solo la esperanza, sino todo lo que encontraban en su camino. Y aquí estamos, en una sociedad fragmentada, anarquizada, confundida, donde la sumatoria de los dispersos es mayoría, y una simple mayoría de la ceocracia gobierna la Argentina, porque todo empezó a destruirse en el mismo momento que no les importó a los supuestos herederos defender los principios y los valores por los que había sido creado el peronismo. Le pasó al radicalismo también. Y entonces nos encontramos que aquellos dos movimientos mayoritarios se van diluyendo, se van mezclando en el nuevo tiempo, así como alguna vez desapareció el Partido Conservador. La diferencia entre los partidos y el movimiento es que Perón creó un movimiento, y el movimiento como tal es un hecho revolucionario, es decir, está en movimiento, se mueve. La partidocracia nace después de la Revolución Francesa, parte, divide, fragmenta, tal cual lo dice la palabra, partir, partido. Por lo tanto, el movimiento está representado por distintas expresiones, que para el peronismo, el hecho electoral, simplemente el partido político es una herramienta para llegar al poder. Y cuando llega al poder, lo que se instala es el movimiento. Contrariamente al concepto que tienen los que construyen el pensamiento de izquierda, donde el partido pasa a ser la herramienta revolucionaria de acuerdo al criterio que ellos tienen. Y diferente a la posición liberal, donde el partido también es una herramienta para instalar momentos y situaciones económicas de ese pensamiento. Y hemos llegado a este 22 de agosto, aniversario de la jura de los convencionales constituyentes, donde omitieron absolutamente la Constitución de 1949. Frente a esto, frente a este tiempo y frente a este momento, el 22 de agosto, con su cabildo abierto de 2 millones de personas en la 9 de julio,
pidiéndole a Evita que acompañe a Perón en la fórmula. El episodio ocurrido después en Trelew, cuando el peronismo proscrito vio cómo surgían distintas expresiones armadas, algunas que pretendían representarlo y otras que no, pero que todas tiraban tiros, con la masacre de Trelew, son fechas que van quedando en el olvido de los que peinamos canas, que van quedando en la historia y que no tienen por qué conocer la mayoría del padrón electoral, que son sub 40, son menores de 35 y de 40 años, por lo cual no pueden votar pensando en eso, como no podíamos votar nosotros pensando en Hipólito Yrigoyen. De manera que a partir de este razonamiento y de este asesinato histórico que le han hecho a la ideología peronista, todos, absolutamente todos, porque los que llegaron a la máxima magistratura de la República fueron los primeros que cuando como legisladores convencionales se sentaron, miraron para otro lado. Bueno, esa simultaneidad de circunstancias ha hecho que no se tenga muy en claro qué es lo que hay que defender y cuál es la escala de valores. Y se han confundido con los avenidizos, los que creen que todo puede justificarse, los que creen que roban para la corona, los que dejan que la corona robe. Todos esos se han juntado para hacer un coro de alcahuetes al lado de un peronismo que se va destruyendo, que se va cayendo, porque sus bases han sido totalmente dinamitadas por los propios, y no por los de afuera, por los propios, por los que se dijeron que representaban ese pensamiento. Este 22 de agosto no es el día del renunciamiento como mal se ha expresado en la historia, sino es el día del cabildo abierto, porque Evita renunció después por la cadena de radio del Estado, cuando se enteró finalmente por qué Perón le decía que no y le tuvo que confesar la gravedad de su enfermedad. Estamos hoy en una fecha que tiene como noticia del presente la movilización de los movimientos sociales, de las confederaciones de trabajadores, que van a estar tratando de decir que no están de acuerdo con el plan económico que lleva adelante la actual administración. Pero este aquí, que también en esto, muchos de los que dicen cantar la marchita, miran para otro lado, hacen las cosas contrarias a los que piden la mayoría de sus propios afiliados, porque se trata de perdurar. Han usurpado el pensamiento peronista y han usurpado la existencia misma de ese movimiento revolucionario. Aquí estamos, en este 22 de agosto. Podemos elegir la conmemoración de las fechas que quieran, pero un día como hoy se juraba la Constitución del 94 en el Palacio de la Masonería, en el Palacio San José, donde vivió Urquiza, y a partir de allí empezó lentamente a negarse la esencia misma del peronismo.